La escritura es ese cúmulo de información que Dios nos da. The scripture is that accumulation of information that God gives us. Es un entrenamiento para la vida aquí en la tierra. It's a training for life here on earth. ¿Están conmigo? Are you with me? La escritura es una información, son principios que Dios nos da para vivir aquí en la tierra. Scripture is principles how to live this here on earth. Hay gente que nada más está pensando en el cielo y en el cielo. People are just thinking of heaven and heaven. Y nosotros entendemos que esperamos que Jesucristo venga por su iglesia. We understand that we're going to wait for Jesus to come for Queremos his church. que Él venga por su iglesia. We want for him to come Queremos for his vivir church. con Él la eternidad. We want to live eternity with him. Pero mientras estamos aquí en la tierra While we're here on earth, y nos toca vivir las realidades de la vida, we need to live the realities of life, enfermedades, sicknesses, muerte, death, problemas de dinero, problems of money, problemas en los negocios, problem with your business, luchas, struggles, problemas familiares, family problems, ataques attacks, de amigos, of friends, de familiares, of family members, de depresiones, depression, ansiedades anxiety, y un montón de cosas, and a lot hermanos, of things que tenemos que vivir todos los días. that we have to live day Y by la day. única manera And the only en way que nosotros vamos a tener victoria is that we're going to have a victory es aprendiendo de la palabra del Señor is learning from the Word of God cómo enfrentar estos problemas, how to confront these problems, cómo vivir la vida how to live the y life, cómo vivir la vida con el gozo del Señor. and how to live life with the joy of God. Que no solamente vamos a vivir la vida, Because we're not only going to live life, sino que vamos a vivirla en el gozo del Señor. but we're going to live it in the joy of God. La Escritura dice, The Word says irá andando y llorando there will be walking and el que crying, lleva la preciosa semilla. the one that takes that precious seed. Pero diga conmigo, andando y llorando. But say with me, walking and crying, Hay gente que nomás llora, because there's people that just pero cry, no anda. but they don't walk. Tenemos que andar. We need to walk. Aun cuando tengamos que llorar, Even though we have to pero cry, Dios demanda de su iglesia but God demands from His que church caminemos, that we walk, aún en medio de las luchas, even though in struggles, en medio de las pruebas, even though we're having aunque problems, ande en valle de sombra y de muerte, even though I'm walking through the valley of shadow no of death, temeré mal alguno, I will not fear porque nothing, tú estarás conmigo. because you will be with me. Entonces aprendo a caminar por el valle de la sombra, So I learned how to walk through por that el shadow valle of de death, la muerte. through that shadow of death. Dios le dijo a Pablo, God told Paul, bástate mi gracia, it's enough with my porque grace, mi poder se perfecciona en tu debilidad. because my power will be perfected in your weakness. Porque mi poder se perfecciona en tus pruebas, Because my power will be perfect en tus luchas, in your struggles, en tus in your tentaciones. temptations. Mi poder se perfecciona en tu vida My power will be perfected in your todos life. los días, All days. independientemente de lo que estés pasando. It doesn't matter what you're going through. A Dios sea la gloria en esta mañana. To God be the glory. Entonces los cristianos vivimos guerras. So the Christians, we Por go eso through titulé wars. este mensaje Las guerras del cristiano. So I titled this The Y es- Wars of the Christian. Es parte de la serie de los hijos de Israel. It's part of the series of the sons Cuando of Israel sale de Egipto, When Israel got Dios out los of saca Egypt de la esclavitud, from slavery, cruzan el Mar Rojo, they cross the Red Sea, llegan al monte Sinaí, they come to Mount Sinai, reciben la ley they receive the y laws, de ahí empiezan una jornada que habría de durar 40 años en su vida. they start a journey for 40 years. Escucha, lo primero que tenemos que entender First thing that we need to es learn, que Dios dijo que estaría con that nosotros, God is going to be with pero us, no dijo que sería fácil. and He never said it was going to be easy. Alguien diga conmigo amén a eso. Somebody say amen to Dios that. prometió estar contigo, God promised to be with you, pero nunca te dijo que sería fácil. but He never said it's going to be easy. Él dijo, en el mundo van a tener In aflicciones. the world you have afflictions. Dijo, pero tienen que aprender a confiar en But mí, you need to learn how to trust porque in me, yo he vencido al mundo. because I already overcame Pero the world. nunca dijo que te iba a ir de maravilla, But He never said it was going to be marvelous porque for a través de las pruebas you. That through struggles, y a través del desierto through the desert, y a través de las guerras que tú through enfrentas, the wars you confront, Dios está perfeccionando su poder en tu vida. God is perfecting His power in La your life. gracia de Dios en tu vida, The grace of God in your life. la gracia de su poder y su presencia en tu vida y en The la mía, grace and of His presence in your life and mine nos va perfeccionando, is going to be perfected. nos va moldeando, It's
molding us. te va haciendo crecer. It's making you grow. Tu fe está siendo fortalecida. Your faith is being strengthened. Tu madurez cristiana está siendo elevada. Your maturity as a Y Christian es is a través elevated. de las pruebas y de las Through the luchas. struggles and through the Es a things that you go través through, the de las problems in life. guerras. It's through the Pedro escribió Wars. y dijo, Peter wrote, en el mundo in the world van a tener pruebas, you're going to have struggles. van a tener luchas. You're going to have fights. Dijo, y van a ser probados como el oro. And you're going to be tested just like gold. ¿Saben cómo es probado el oro, verdad? You know how gold is La tested? pureza del oro se saca a través del So fuego. you can get the purity of gold Es somet- is through fire. Es sometido a altas temperaturas. It's very high temperatures. Y cuando las altas temperaturas llegan al metal precioso, And when those high temperatures get to that metal, entonces empieza a separarse la impureza. so impurity starts separating. Porque el oro ha estado en la montaña por años, cientos de años. Why? Because gold has been in the mountains for a lot, Y está hundreds of years. lleno de impureza. And it's filled of Está impurities mezclado con polvo. with dust, Está mezclado con otros minerales. with other minerals. Y mientras el oro se somete más al fuego, And while you put gold more in más fire, pureza es sacada de more él. purity is pulled out Es of the gold. mayor la pureza It's del oro. more Y es purity of the separada toda impureza del oro And you separate all that impurity from para the que gold. al último quede lo mejor de él. So the best of it is Así is que a last. veces nuestra vida tiene que vivir esas situaciones. So our lives have to live Ahora, those type of situations ¿Qué sometimes. es lo que vivió Israel? What did Israel live? Voy a hablar 2 semanas de este tema. I'm going to talk 2 weeks about this. Este mensaje y el siguiente This message today and voy then the a message tratar next week. el tema de las guerras de Israel. I'm going to talk about the wars of Israel. Y Israel enfrentó 2 tipos de guerras. They confronted 2 types of wars. Primero fueron guerras internas The first internal y luego wars fueron guerras externas. and external wars. Vamos a aprender cómo nosotros en el caminar cristiano We're going to learn how we walk in our Christian life. enfrentamos guerras de adentro de nuestro propio ser, We confront wars inside, temores, fears, dudas, doubts, inseguridad, insecurity, falta de fe. lack of faith. Y luego enfrentamos guerras de afuera, And then we confront those wars gente que te outside. critica, That people that que te criticize you, ataca, they attack que you, te condena, they condemn you, que te juzga. they judge you. Y entonces enfrentamos 2 tipos de guerras. So we confront 2 types Hoy, of wars. hoy voy a hablar de las guerras internas nada más. I'm just going to talk about the internal wars. Cuando Israel When estaba para salir a enfrentar el desierto, when they were about to confront the desert, todavía ni siquiera empezaba su travesía por el desierto they hadn't even started to go through y the ya estaba desert. enfrentando batallas internas. They're already facing Éxodo internal wars. capítulo 14, verso 11, Exodus 14, dice que Verse 11. el pueblo de Israel le dijo a Moisés: the people of nation of Israel told Moses, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? and they said to Moses, why did you bring us out to die in the wilderness? Verso Weren't there enough graves in Egypt? Why have you done this? Why did you make us leave Egypt? capítulo 16, verso 3. Chapter 16. Y les reclamaron: mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, y ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. If you only had killed us back in Egypt, there where we sat around and filled with meat all around us, bread that we wanted, but you brought us here to the wilderness to starve us so we can die. Éxodo 32:11. Y al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. The people saw long that took Moses to come back from the mountain and gathered Aaron and told him and said to him, make us gods who will lead us. We don't know what happened to Moses, and bring him from the land of Egypt. Números 16, capítulo 1.
Y junto con el levita Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, los rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, decidieron rebelarse contra Moisés, acompañados de 250 israelitas importantes que eran miembros del consejo y contaban con buena fama. And one day Koram and his son Israel started a plot against Moses, sons of Levi. And Dath and Aaron, the sons of Levi, the son of Pithan, the tribe of Reuben, they incited the rebellion against Moses and 200 other leaders of the community to permit members of the assembly. Y el verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ya estamos hartos de ustedes. Si todos en la congregación son gente consagrada al Señor, y si el Señor está en medio de ellos, ¿por qué ustedes se creen superiores a la congregación del Señor? And they united against Moses and Aaron and said, you have gone too far. The whole community of Israel has been set apart from the Lord, and he is with us. What right do you have to act though there are no greater than the rest of the Lord's people? Y cuando Moisés oyó esto, se inclinó delante de ellos y le dijo a Coré y a todos los que lo acompañaban: mañana el Señor dará a conocer quién es suyo y quién está consagrado a él, y a quien él escoja le dirá que se acerque a él. And Moses heard down and fell to his face to the ground, and he said to Aaron and the fathers, tomorrow morning the Lord will show us who belongs to him and his holy, and the Lord will allow those who select the entire presence. Aaron and his fathers must prepare the interest of burning. Ahora mire verso 28 y 29. Entonces Moisés dijo: con esto sabrán que el Señor me ha enviado a hacer todo esto, y no lo hago por mi propia voluntad, sino cuando estos hombres sean visitados, mueren como mueren todos los hombres. Eso querrá decir que el Señor no me envió. And Moses says, this is how you will know the Lord has sent me to do all these things you have done, and I have not done them on my own. If the men die tomorrow by natural death, or nothing unusual happens, then the Lord has sent me. Pero si el Señor hace algo diferente y la tierra se abre y se los traga vivos y bajan al sepulcro junto con todas sus cosas, entonces ustedes sabrán que estos hombres ofendieron al Señor. Y en cuanto Moisés terminó de decir todo esto, la tierra se abrió debajo de sus pies. But the Lord does not do nothing entirely new, and the ground opens the mouth and swallows them, all those belongings, and they will go down to the grave. They will not know men that shall shown competent of the Lord. He had hardly finished speaking when these words, when the ground suddenly split and swallowed them. Y dice: y se abrió la tierra y se los tragó a ellos y a sus casas y a toda la gente de Coré junto con todos sus bienes. Cayeron vivos al sepulcro con todo lo que tenían, y la tierra los cubrió. Así perecieron en medio de toda la congregación. And the earth opened up his mouth and swallowed them, along with all their belongings and their fathers who stand beside them and everything that they owned. Ahora escuchen, Israel no solamente enfrentó guerras con sus enemigos de afuera. Israel didn't confront just wars with their enemies outside. La próxima semana vamos a ver algunas de las guerras de Israel contra los amalecitas, los filisteos. We're going to see some of the wars against the Amalecitas, the Philistines. Y vamos a ver cómo next Israel week. tuvo que enfrentar a otras naciones en guerra. We're going to see how the nation of Israel had to confront other nations. Pero el in problema war. de Israel no solamente estaba afuera, But the problem of Israel wasn't only outside, sino que también estaba adentro. but it was inside. Y como hemos leído, el pueblo se rebeló contra Moisés varias veces. And how we read it, the people of the nation of Israel Atacaron a rebelled against Moisés themselves. varias veces. They attacked Moses. Juzgaron a Moisés varias They judged veces. Moses. Le dijeron: estábamos mejor en Egipto. We were better in Egypt, they told them. ¿Para qué nos sacaste de Egipto, Why did you Moisés? bring us out of Egypt? Allá teníamos cebollas, allá teníamos carne. We had onions over there. We had meat. Moisés tuvo que enfrentar la rebelión de Coré. He had to confront Y the todo rebellions, eso fue desgastando a la nación de Israel. And that kept Ahora, catching up to the nation quiero of decirte Israel. algo. I want to tell you something. Nada desgasta más. Nothing wears you out more. Nada es más difícil de superar There's nothing more to overcome. que las cosas que tú guardas en tu corazón.
what you gather in your heart. Los problemas de la gente cuando te atacan y te juzgan y te critican, Those people that attack you and judge you, es más fácil de manejar it's better to manage que superar lo que tú guardas dentro de tu to corazón. overcome what you have Cuando una inside your persona heart. guarda odio, When someone guarda gathers rencor, hate, guarda remorse, amargura, remorse, cuando una persona tiene sentimientos heridos, when they have feelings that are hurt, falta de perdón, lack of forgiving, cuando una persona guarda pecados escondidos en su or interior, sin that they have hidden, nada lo destruye más que eso. nothing destroys them more than that. Si es verdad, la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. The Bible says we don't have a fight against flesh and blood, Dice que tenemos lucha contra principados y but potestades. we're against principalities and Palestine, Dice que enfrentamos batalla contra espíritus de la oscuridad. with spirits of darkness. Todo eso es cierto. That is true. Pero sabes una cosa, But you know what? también enfrentamos una batalla de adentro hacia afuera. We confront a battle Y hay from cristianos inside que out. no han podido superar esas batallas, They haven't been able to overcome those que han battles. vivido con ellos por años, They have lived with them por for years. años. Years. Vienen a la iglesia, They come to church. leen la escritura, They read the word. oran la palabra de They Dios, pray the word. pero siguen guardando cosas en su corazón. But they still have those things in Y their esas heart. cosas los están reteniendo. And they're retaining them. Hay personas que han guardado pecados en su vida, There's people that have taken sins in their que lives. están atados a esos They are pecados, bound to those que sins. viven atados a la pornografía, They are bound to que pornography. viven atados a pecados escondidos. Sins that are hidden. Hombres y mujeres Men and que women dentro de su corazón that from inside no their están heart, siendo honestos con they're not being Dios. honest with Se God. presentan a la iglesia un par de they veces, present themselves a pero couple no of están times in siendo church, honestos delante de but Dios. they're not being honest with ¿Sabes God. qué dice la escritura? You know what the scripture says? Si tu pecado fuere como la grana, If your sin was si like fueren rain, rojos, if they were red, dice, vendrán a ser como blanca lana. they would be like white Solamente dice, ven y gold. He estemos says, a come, cuentas. just be an accountant. Preséntate delante de mí. Present yourself unto Yo voy a me. perdonar tu pecado. I am going to forgive Yo your voy a sin. limpiar tu I pasado. am going to Yo voy a clean your sacar de past. tu corazón I'm going to take from your las heart cosas que te están atando the things that y are que no bound te in you dejan crecer. and that don't let you grow. ¿Qué son aquellas guerras que nosotros vivimos hacia adentro? What are those wars that we live inside? La primera guerra que el ser humano enfrenta The first war that human being son needs los deseos pecaminosos. is those desires. Son They're simple esos desires. deseos impuros que hay. Impure desires. Porque la Biblia dice Because the Bible que el says espíritu está presto, that the spirit is pero ready, dice que la carne es but it says the flesh is débil. weak. Así que todo ser humano enfrenta estas batallas. So every human being confronts these Hombres, battles. mujeres, Men, women, jóvenes. youth. Enfrentamos esas batallas We confront these battles de lo interno, from the inside. deseos pecaminosos. These desires that Mira are lo que dice from the Primera de inside. Juan 2:16. First of John, Dice, porque todo lo que hay en el mundo. because everything that is in the world, Ahora diga conmigo todo. and say everything, Dice, todo lo que hay en el mundo. everything that is in the world. Cuando dice mundo, When it says world, se refiere a la sociedad en la que vivimos. it's to the society that we live in. Se refiere al tipo de gente que nos rodea. It's the type of people that surround you. La realidad que tú vives todos los días. The reality that you live every day. En el trabajo, At work, en la internet, in the en internet, en la televisión, in the television, en los teléfonos. in the phones. Todo lo que hay en el mundo, Everything that is in the es world. decir, los deseos de la carne, The desires of the flesh. los deseos de los ojos The desires of the y la eyes. vanagloria de la vida, And the vanaglory of no life proviene del Padre, sino del mundo. doesn't come from the Father, but comes from the world. ¿Cuántos escucharon eso? How many heard this? Esta es la palabra del Señor. That is the word of God. Primera de Juan 2:16. First of John 2:16. Habla de los deseos de la carne, The desires of the flesh, deseos sexuales, sexual desires, adicciones, addictions. son deseos de la carne. Those are desires Y from dice the que flesh. nada de eso viene de Dios. And none of that is from God. Y luego habla de los deseos de los ojos, And then the desires of the eyes, como la envidia, like envy, como los celos. jealousy.
son los deseos de los ojos. Those are the desires of the eyes. Dice que eso no proviene de Dios. That doesn't come from God. El desear las cosas de otra persona, el codiciar las To personas de otra desire the things persona, of other people is not good. no proviene de It Dios. doesn't come from God. Y esos son deseos pecaminosos. And they're sinful desires. Desear cosas no es malo. To desire things is not bad. Codiciar lo que otro tiene es pecado. To want what someone else has. ¿Cuántos están that's conmigo bad. ahora acá? How many are with me? Entendiendo la palabra del Señor. Are you understanding the word of Y God? dice que la vanagloria de la vida, And the vanaglory of life. el orgullo, Pride. el sentirnos superior a otras Be personas, thinking that you're superior to por el somebody color else. de nuestra piel, Maybe because of the o color of por your la skin, cultura, your culture, o por nuestra posición económica, or a position, economic por position, nuestra posición educacional, or educational position, porque sabemos más que otros, because we know more than others, porque estamos más fuertes, because we're stronger, o lo que sea. whatever it is. Esa es vanagloria de la vida. That's La Biblia dice que fuimos creados a a la imagen y semejanza de Dios. we've been created at the image Y of esa es God. una guerra interior. And that's an Porque internal el war. cristiano entiende esa verdad Because the Christian y understands pelea y lucha contra esa that verdad. and fights against that truth. Es un gran problema. It's a great problem. Los deseos de la carne, The desires of the flesh. ¿qué dice la canción? What does the song say? Hay que darle. We have to do. No, si sí se la saben. ¿no? I know you guys know it. ¿Qué dice? Usted no la enseñó, pastor. And you're saying, I taught it to you guys. Tanto la menciona en los servicios que usted no la enseñó. You mention it so much in services that ¿Ah? you show it to Pero them. es la filosofía del mundo. But that's the philosophy of La the world. filosofía del mundo es hay que darle gusto al gusto. The philosophy of the world is give Al, joy to ¿verdad? joy. Al fin y al cabo la vida pronto se acaba, dice. ¿no? Anyways, life is going to end pretty quick. Es la filosofía del diablo. It's the philosophy of Eso the es lo devil. que el diablo quiere que tú creas. That's what the devil wants you to think. Que hay que darle gusto al gusto. That we got to give joy to joy. Que hay que dejar que la carne se sacie. And let flesh satisfy Pero itself. no es eso lo que Dios dice. But that's not what God is saying. Lo que Dios dice What God is es saying que esos son deseos pecaminosos. that these are desires that are sinful. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Somebody's here with me this morning. Lo que la escritura quiere decir que el pecado nos separa de Dios. The scripture is saying that sin separates us from God. Que si tú vives para darle gusto al gusto, But if you live to give it joy to el joy, día que tengas que darle cuentas a Dios, and then when you have to give accountants to tendrás God, que pararte delante de su you're presencia going to stand in front of His y presence, tendrás que darle cuentas a Dios and you're going to give accountants de lo to que God hiciste con tu cuerpo. what you did with your body. Cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, When the Bible talks about the justice cuando la of Biblia God, habla de la gracia de Dios but when He talks about the grace of en la God vida de nosotros, in our life, habla en varias dimensiones. it's in various dimensions. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios The Bible says you will love your con God toda tu mente, with all your mind, con todo tu corazón, with all your heart, con todas tus fuerzas, with tu all your cuerpo. strength, with your body, Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. and your neighbor just like Lo yourself. que la escritura está enseñándonos What Scripture is trying es to teach la us, dimensión de las cuatro dimensiones de la justicia de Dios en el cristiano. the four dimensions of Es justice of la, God in our lives. la as a dimensión de Christian. la justicia en tu mente, The justice in your mind, la dimensión de la justicia en tu corazón, the justice in your la heart, dimensión de la justicia en tu cuerpo and the justice in your body, y la dimensión de la justicia en tu relación con las demás and the personas. dimension of the justice of with other, Y lo que quiere decir es lo siguiente, What I want to tell you is this next. que un día que tendrás que pararte delante de Dios One day you're going to have to stand in front of y God, entonces tendrás que darle a Dios cuentas and you're going to have to give account de lo to que God, hiciste con tu cuerpo. what you did with your Y body, entonces la justicia de Dios and then the justice of God y a través de la gracia de Dios en tu vida, through the grace of God through your life, entonces podrás decirle a Dios, and then you can tell God, a través del cuerpo que me through diste, that body that you gave me, Señor, lo usé I used it para predicar tu palabra, preach your word, para servirle al necesitado, to serve the necessity, para extender la the one in mano need, al que está en necesidad, to Señor. extend my hand to the one that's in need. Usé cada parte de mi cuerpo, I used all the parts Señor, of my body para traer honra y gloria a tu nombre. to bring honor and glory to your name. Usé mis pies para ir a la iglesia a adorarte cada semana. I used my feet to go praise your name every
weekend Usé at church. mis manos para levantarlas en alabanza y en adoración I en los used my hands to servicios. pick them up to praise you and worship you. Usé mis pies para danzar mientras estaba la alabanza, Señor. I use my feet so I can dance and praise you while O there was bien, worship. o bien tendrás que decirle a Dios. Or you can tell God, Usé mis manos para golpear a mi esposa. I use my hands to beat my wife. Usé mis manos para lastimar a mis hijos. I use my hands to hurt my Usé children. mis pies para irme a los bares y las cantinas. And I use my feet to walk to those bars. Usé mi cuerpo para emborracharme. I use my body to get drunk. Lo llené de drogas. I filled it with drugs. Lo llené de pornografía. I filled it with pornography. Lo llené de pecados sexuales, and Señor. with sexual sin. Entonces la justicia de Dios no va a obrar a favor tuyo. And then justice of God is not La going dimensión to your side. de la justicia de Dios The dimension a of the justice través of de God tu cuerpo. through your body. Romanos capítulo 12 Romans chapter dice que presentemos nuestros cuerpos. it says present your bodies. Ahí está en la escritura, Romanos 12:1. And in Romans 12:1 Dice que presentes tu cuerpo present your body como sacrificio vivo, like living sacrifice. santo, Holy. agradable delante Faithful de unto Dios. God. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Blessed be the Jesucristo. Lord of the name. Tienes que entender una cosa, You got to understand one tu thing. cuerpo ya no te pertenece, Your body's not yours le anymore. pertenece a Él. It's His. Tu cuerpo Your body no es para darle gusto al gusto. is not to give joy to joy. Alguien dele gloria a Cristo en esta mañana. Somebody say, Bendito praise to sea God. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Blessed be the name of our Lord Entonces, Jesus Christ. pastor, es pecado el sexo. And pastor, is sex. No sin. es pecado el sexo. It's not sin. Si it's te sin. casas, If you get married, si lo haces de la manera en que Dios lo ordena. in the way God La, orders it. la Biblia dice, The Bible says dejará el hombre a su padre y a su madre the man will leave his y se mother and his unirá a father su mujer and will unite y with serán his una wife, sola carne. and there will be one Está flesh. hablando de relaciones sexuales It's también talking ahí, about sexual pero lo relationships. tienes que hacer a la manera de Dios. But you have to do it at the way Y of las God does relaciones it. sexuales Sexual son relationships, la voluntad de Dios. they are the will of God. Dios las diseñó God designed them para placer for y pleasure para reproducción. and to reproduce. Tienes que entender esas dos cosas. You got to understand these Que la two relación sexual, things. That sexual relationships, Dios la diseñó God designed it con doble propósito: with double purpose. placer Pleasure y reproducción. and reproduction. Entonces, cuando tú rompes la ley de Dios But when you break the law of y God solamente lo usas para placer, and you only use it for pleasure pero no entiendes que tiene que ser dentro del propósito de Dios. and you don't understand it's in the purpose of God, Por eso los matrimonios del mismo sexo son pecado, that's why the matrimonies of the same porque sex are no sin, hay reproducción. because there's no reproduction. Alguien dele gloria a Cristo en esta mañana. Somebody give glory and No praise to hay God. reproducción. There is no reproduction. Aunque se quiten los órganos femeninos y masculinos, Even though they take their organs away, jamás podrán embarazarse, they will never be able to get pregnant porque no fue diseñado, because he wasn't designed porque for that. viola la ley divina. Because he breaks the divine law. En una escena de crimen, In a scene of crime, yo no sé por qué estoy hablando de eso acá, pero el Espíritu Santo también nos dirige. I don't know why I'm saying this, but the En Spirit una guides us also. escena de homicidio, In a homicidal scene, imaginemos una escena de homicidio. let's imagine a homicidal sin. Una persona mató a otra. Somebody killed someone else. Ajá. Y entonces esta persona logra huir. And then that person flees. La policía está haciendo la investigación. And the policemen are Y investigating. lo único que hay es un muerto, All you see is a dead person. hombre o mujer. It could be a woman or a man. Y lo que hay alrededor es sangre. And all you can see around them is blood. Y la gente y los agentes de policía van a empezar a hacer las investigaciones. And the police officer are going to start Y investigating. entonces van a investigar de quién es esa sangre. And they're going to say, whose blood is that? Una va a ser del que está muerto, It could be the blood for the pero person that's laying there. también hay sangre del que mató a la persona. But there could also be blood for the person Entonces that van a killed hacer him. una prueba de DNA. So they're going to do a test of DNA. Vamos a hacer una prueba de ADN. DNA ¿Sí? test. Lo dije en inglés, ¿verdad? Algo That's confundido, that's pero no sé. Spanglish. That was Spanglish. ¿Ya? Van a hacer una prueba de ADN. A DNA test. Y entonces en la prueba de ADN And in the DNA test, se van a dar cuenta they're going to find out que la otra persona that the other person, o era hombre or it was a man, o era mujer. or it was a woman. No importa si era un transvesti,
It wasn't if he was a No transvestite, importa si era un homosexual if or he was a o si era un homosexual, abogado, or he was a o si era lawyer una lesbiana. or a lesbian. No importa. It doesn't matter. La prueba de ADN The test of DNA va a decir si era hombre o era mujer. is going to say if it was a Porque female eso or es a todo male. lo que Dios hizo. Because that's all Dios man hizo did. hombre Man made y man, Dios hizo mujer. and then he made a woman. Ninguna prueba de ADN No va a test decir of DNA. este era un homosexual It's going to say that was a homosexual porque nació homosexual. because he was born Eso es homosexual. mentira del diablo. That's a lie from the Eso es devil. una mentira del diablo. That's a lie Esos son from los the devil. deseos de la carne. Those are the desires of the flesh. Los cristianos no aborrecemos a los homosexuales. Eso es mentira. We don't hate the homosexuals. That's a La lie. gente dice, ay, no quieren a los homosexuales. They don't like the homosexuals. Eso es mentira. That is a lie. Nosotros los recibimos, We receive them los amamos en We Cristo love them in Jesús Christ- y les Christ. predicamos la verdad de la palabra. and we preach them the truth of the Y la word. verdad de la palabra de Dios And the truth of the word of God. es que la homosexualidad y el lesbianismo Homosexual and es lesbianism pecado. is sin. Son deseos de la carne. They are desires of the flesh. Es darle gusto al gusto. It's giving joy to joy. Ustedes ya se me pusieron muy serios esta mañana acá. You're a little bit quiet this morning. Ahora, Now, esos son los deseos de la carne de ellos. those are the desires of the flesh of them. Pero los hombres tienen también problemas con deseos de la carne. But men have this problems with desires. Por eso es flesh. que estando casados van y se meten con alguien que no es su esposa. Being married, they go and have a relationship with someone else that's not their wife. ¿Quién sabe qué comió el pastor, verdad? I don't know what pastor ate. Y las mujeres lo mismo. And then the women the same. En 20 años, In 20 years, de los años 90 hasta el día de hoy, from the 90s to right now, el índice de mujeres infieles a sus maridos the indice of women ha being subido unfaithful to en their un husband, 40%. 40% it rose. Hoy es el mismo porcentaje It's the same percentage de mujeres of infieles women that are a sus unfaithful maridos to their husbands que el de los hombres a las mujeres. Es el mismo. than the husbands to their wives. It's the same. Antes era un asunto de los hombres. Something it used to be Porque something of the husband. porque la gente Because piensa the que people- nada más es un asunto de los hombres. Because they think it's only the men. Porque vivimos en medio de una sociedad Because we live in the middle of the que society lo que quiere es darle gusto al gusto. that they want to give joy Y to no se joy. da cuenta que destruye la vida de una familia. They don't understand that they destroy Y a que family. destruyes la vida de tus hijos. That you destroy the Y life que of your destruyes children. la confianza en tu matrimonio. And you break that trust in your Y matrimony. que destruyes la confianza de tu familia alrededor And you tuyo. destroy that trust in your family Por darle gusto al gusto. for giving joy to joy. Y eso es lo que hacen ese tipo de canciones en la sociedad. And that's what those type of songs give society. Y tú dices, ay, pastor, no exageres, una canción. Pastor, it's just a song. ¿Ya? Mira, empieza a escuchar esa canción Start listening to that y te song. vas a dar cuenta la influencia que tiene acá y que tiene acá. The influence that it has here and here. Sí, claro. Yes. Ponle esa canción a una persona que ha sido, pon una persona ha sufrido infidelidad. Put that song to someone that has suffered infidelity. Ponle la canción de 3 veces te engañé. The one that says 3 times I done you wrong. Claro, Right? Clear? su corazón y su sentimiento va a ser inclinado a decir, no, pues si él me la hizo, me la paga. Saying, yeah, if he done it to me, I'm going to do it to him back. La teología de Paquita la del barrio. That's a lady named Paquita la del Barrio. La doctrina de Paquita la del barrio. ¿eh? That's her doctrine. ¿Ah? Y entonces alimenta. Por eso los cristianos no escuchamos música del mundo. That's why we don't listen to the music of the world. Porque hay because una that feeds. influencia de esa música en ti. Because there's an influence in that music. Los deseos de la carne, The desires of the flesh, la vanagloria de la vida, vanaglory of life, los deseos de los ojos. and the desires of life, of the eyes. La codicia. Wanting. El vecino compró carro nuevo
My neighbor bought a new car. Sí, le compró carro nuevo a la esposa. He bought his wife a new car. Y la esposa así pasa bien presumidota, And ¿verdad? then she passes all proud of herself right there. Sí. Y entonces entra codicia. And then envy starts. Es una lucha interna. It's an internal fight. La segunda guerra contra la que pelea un cristiano The second thing that a es Christian fights, la guerra contra el desánimo. it's the war against disappointment. Desánimo quiere decir Disappointment means abatimiento, quiere decir descorazonamiento, without a heart, quiere decir tristeza, sadness, quiere decir desinterés, not interested. hundimiento. Hundimiento quiere decir, He's falling quiere deeper. decir derrotismo, He's defeated. quiere decir desconsuelo, He's not being dice que quiere decir carencia de ánimo. and not having enough. Entonces el enemigo viene y mete desánimo en el corazón de la gente. So he comes and puts disappointment in the people's hearts. Y entonces se apartan de la iglesia, And so they se go away apartan from de the Dios, church. They dejan get de away from orar, God. They don't pray porque anymore están desanimados. because they're so disappointed. Ahora, el desánimo a todos nos llega de pronto. And to everybody, disappointment comes. No es que yo nunca he estado desanimado. It doesn't mean that I have never been disappointed. No es que a mí no me ataca el enemigo con desánimo. It doesn't mean that the enemy doesn't Pero ¿sabes attack me una with cosa? disappointment. Que But cuando you yo know what? he decidido caminar en Cristo, But when I decide to walk in Christ, sabes que hay dos maneras que yo puedo caminar con Cristo. there's two ways to walk with Christ. Puedo caminar buscando el rostro del Señor, Looking for His presence or entendiendo for His quién soy en Dios. face, understanding who I am O in puedo God, caminar mi relación con el Señor or I can have a relationship with con el God corazón quebrantado. with a broken heart. Que no me caliente el sol ni allá en la playa, ¿verdad? And not even the sun heats me over Y there luego on the que si beach. alguien me critica es, And somebody no, criticizes pero me, ya no voy a ir a la iglesia. I'm not going to go to church anymore. Ahí son puros hipócritas. They're a bunch of Y nomás hypocrites. me están juzgando And they're only y nomás judging me me. están criticando. They're only criticizing Y el pastor ni me saludó. Yeah, and pastor didn't even say hi. Y se va quejando todo el camino. And all the way, he's just, Y va buscando, complaining. según él va buscando a Dios, and he's looking for God. pero se va according to quejando him. de todo. But he's complaining about Y everything. el diablo escucha. And then the devil hears. Escucha. El diablo te escucha. The devil hears. El diablo sabe de lo que te quejas. He knows what you complain Y about. el diablo va a usar eso And the devil's going to para use sembrar that desánimo en tu vida. to Y te va a harvest decir, something ya in no your vayas a la iglesia. disappointment in your- Mira, si esos son los cristianos. And you say, no, if those are the Christians, ¿Ah? Y va el cristiano caminando, va empezando a dar sus primeros pasos hacia Dios. and then the Christian is going to give his first steps Y towards Christ, alguien da mal testimonio. and somebody gives a bad testimony. Alguien de la iglesia se portó mal con ellos. Somebody from the church done something bad to him. O se fue al baile y allá encontró al hermano de la iglesia dándole duro al... Or he went to the dance and he saw the brother over there in the dance. O lo miró borracho. Or he saw him drunk. O lo miró fumando. Or maybe O lo smoking. miró usando drogas. Maybe he was using drugs. O se dio cuenta de un pecado en su vida. And he found out of a sin Y in his entonces, life. no, Señor, quiero buscarte, pero Lord, I want to look for you, but mira, y es de los líderes de la and iglesia. he's one of the leaders. Entonces viene el enemigo And so the y enemy mete comes desánimo en tu and he corazón puts disappointment in your heart. y utiliza lo que otro hizo And he utilizes what someone y else did. envenena tu corazón. And he poisons Con your heart desánimo. with disappointment. Pero ¿sabes qué dice la escritura? But you know what the scripture Jeremías says? 17:9. Jeremiah No tienes 17. que leerlo. El corazón es engañoso The heart is something that is y es perverso and is perverse. y más que todas las cosas. And over all the ¿Y things, quién lo puede conocer? nobody can know it. No le hagas tanto caso al corazón. Don't listen to your heart. Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Oh, I don't feel like going to church today. Como que no me siento para ir a la iglesia hoy. I don't feel like going to church today. Y no basta quien te diga, sí, mira, quédate en la casa, estás bien cansado. Hombre, And someone tells you, hey, it's okay, you can stay at home. Trabajas tan duro. Hombre. You work so hard. O amaneciste con el estado de ánimo caído. Or your state of mind or Y esa self-esteem mañana is no down, quieres hacer nada. and you don't want to do nothing. Traes las alas quebradas. Your wings are broken. Nomás quieres sentarte a comer menudo todo el domingo en la mañana. All you want to do is eat menudo all
day long on con pan Sunday blanco y cebollita y cilantro así. with white bread and onions Y una and coca, chili y una coca bien helada que te cale aquí así. Ay, and a Coca-Cola very, very cold. rico, burns right con here. cafecito y todo. With coffee too. Y el corazón te dice, no vayas. And your heart says, don't go. El corazón te dice, mira, el pastor ni va a estar a lo mejor. Maybe pastor's not even going to be there, your heart says. ¿No Don't viste go. que grabó un video en Grand Junction? Didn't you see how he filmed the video there in Grand Junction? Lo que no sabía tu corazón es que me vine anoche para estar aquí en la The thing en la that your casa heart didn't know adorando al Señor. Es lo That I que no came last sabía. night. Porque engañoso es el corazón. Because it's a life lived. Cuando tú le The haces heart. caso a tus sentimientos, When you take to your feelings, no te mueves en la voluntad de Dios. you don't do the will of God. Te mueves por tus sentimientos. You go towards your feelings. Y ese día te peleaste con la esposa, And that day you fought with your o los wife. hijos se portaron mal Your children were not doing y things se te right. pararon los pelos así en la mañana. ¡Bum! And then your hair stood up in the morning. Y te entró el estrés And then stress came y in. te entró el enojo y And then you were y mad. entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia así todo enojado? Why am I going to go to church all mad? Ni voy a poder adorar al Señor. I'm not going to be able to speak to God. Y volteas con el esposo y, por tu culpa no voy a ir a la iglesia. And you turn to your husband, because of your fault, I'm not going to church. Diablo mentiroso. Satan, you liar. Y hasta diablo le dijiste al And esposo, then you tell ¿verdad? your husband a devil. Y hay hermanos muy cristianos, muy espirituales, ¿verdad? And there's men that are very spiritually Que Christian. dice, pastor, es que el diablo usó a mi esposa. And they say, brother, pastor, sí, because the tú. devil used my wife. Le hiciste caso a tu corazón. You listen to your heart. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer cuando vas a caminar con Dios? You know what you gotta do? Tienes que when you poner walk tu with God? mirada en Jesucristo. You gotta put your sight Y in tienes que Jesus. decir, Señor, aunque ande enojado, yo voy a ir a la iglesia a adorarte. Even though I'm mad, I'm Aunque going to go to church ande to praise you. triste, Señor, yo voy a ir a la iglesia a adorarte. Even though I'm sad, I'm going to go to church and Señor, praise you. voy a seguir siendo un cristiano, I'm going to continue being a Christian. aunque mi corazón me diga que no. Even though my heart tells me no. Alguien diga amén en esta mañana. Somebody say amen. Porque o caminas derrotado, Or you walk defeated, quejándote, always complaining, maldiciendo, cursing, o caminas con una sonrisa en tu rostro, or you walk with a smile diciendo on your face. todo lo puedo en Cristo que me I can do fortalece. all things in Christ Yo no that gives me camino por strength. vista, I don't walk by yo sight. camino por fe. I walk by faith. Yo no camino por lo que me dice el corazón. I don't walk what the heart Yo tells me. camino porque Dios me ha salvado. I walk because God has Yo saved vivo me. mi vida cristiana I live my no Christian por lo life, que la gente me ha dicho, but not what people sino tell porque mi Redentor vive, Because my redemption- sino porque Él Redeemer es lives. digno, Because he is porque worthy. Él es santo, Because he is holy. porque Él es bueno, Because he is good. porque Él es misericordioso, Because he has mercy. porque Él está conmigo, Because he is with porque me. prometió nunca dejarme. Because he promised never Vamos, to leave dale me. gloria a Cristo Jesús Give esta glory to mañana. Jesus Christ this morning. Entonces, tú decides. You decide. Porque si no, el desánimo se va a apoderar de tu vida. Because if not, disappointment is Mira gonna lo que overcome dice your life. Gálatas 5:7. Look what Galatians Dice, says. y ustedes corrían bien. And you ran good. ¿Quién les impidió? Who made you not run? ¿Quién les estorbó? Who was in your way? Hace unos años llegó un hombre. Years back, a man came. Creo que ya he contado esta historia antes. I think I've already told this story Llegó once. un hombre This man. a mi oficina y me dice, pastor, And he says, Pastor, necesito reconciliarme con Dios. I need to reconciliate with God. He dejado de venir a la iglesia por meses. I have not come to church for months. Sacó un sobre de diezmos. He took out an offering envelope. Dijo, dejé de entregar mis diezmos. I didn't give my tithes anymore. He sido infiel a Dios. I've been unfaithful to God. Me estoy divorciando. I am getting a divorce. Desde el momento que yo me aparté de Dios, Since I departed from God, dijo, empezaron los problemas con mi esposa. the problems with my wife Ahorita started. me estoy divorciando. Right now I'm getting a divorce. Mis hijos no me quieren. My children don't love Ya me no anymore. estoy en la casa. I'm not at home anymore. Estoy durmiendo en un hotel. I sleep in a motel. Comencé a tomar de nuevo.
I started to Comencé a drink. usar drogas de nuevo. I started to use drugs again. Mi vida está destruida, My pastor. life is destroyed. Necesito reconstruirla. I need to reconstruct it. Y me dijo, quiero empezar por entregar mis diezmos. I want to start giving my Dijo, tithes. no sé si esto es lo primero o no, I don't know if this is the pero first or aquí no, está. but here it is. Dijo, quiero que ore por mí, I want you to pray for porque me. quiero que Dios me restaure y me levante. I want God to restore me Y and dije, pick me hermano, up. yo voy a orar por usted, I am going to pray for you. I pero told yo him. quiero que primero me responda a una pregunta. But I want you to answer me one question first. Yo quiero que usted me diga, I want you to tell me, porque esa mañana yo había leído esta porción de la escritura. because I had read this portion of the Bible that morning. Esa mañana yo había leído Gálatas 5:7 I had read that portion of the Bible y that morning. había hecho mi devocional sobre Gálatas 5:7. I had done my devotion on that scripture. Por eso es que debes de hacer tus devocionales todos los días, That's why you have to do devotionals every day. porque no sabes si ese día Dios lo va a usar. You don't know if God is going to use that, Por eso that day. tienes que leer la escritura todos los días, That's why you need to read the scriptures porque every no day. sabes si esa cita bíblica Dios la va a usar ese día. You don't know if that scripture God is going to use that, Alguien that day. diga amén a eso. Somebody say amen to that. Y entonces le dije, hermano, quiero que antes de orar por usted me responda una cosa. Before I pray for you, I want you to answer me this question. Digo, quiero que me diga quién le estorbó. Who was in your way? Me dijo, pastor, ¿qué quiere decir? What do you mean, Le Pastor? dije, sí, quiero que me diga quién le estorbó primero. Who was in your way first? Pastor, ¿a qué se refiere? What do you mean, Pastor? Le digo, quiero que me diga con quién ha estado hablando. Who have you been speaking to? Quiero que me diga con quién ha estado platicando en los últimos meses, desde ese momento en que usted Who have you empezó a been apartar speaking del to in Señor those last months? y que el desánimo empezó a llegar a su vida. And that disappointment came to your life. El hombre empezó a pensar. And he started to think, Me dijo, ¿sabe qué, pastor? you know what, Pastor? Tiene usted razón. You're right. Yo no había pensado en eso. I hadn't thought about this. Me dijo, ¿sabe que un compañero de trabajo, You know, a coworker at my él, work, él pertenece a otra denominación diferente? he's a different domination. Y él me empezó a decir que en esa iglesia, And he says, in that church, que en Templo Sinaí, in Templo Sinaí, que la doctrina que ellos profesan no es de Dios, that doctrine is not from y God. empezó a envenenarme en contra suya. And he started poisoning Me me dijo que against usted you. no era un pastor conforme al corazón de Dios. You weren't a pastor according to Y God's me dijo heart. que usted no estaba predicando un evangelio puro. You weren't preaching Y dice, y al pure principio yo gospel. no pensé que me iba a afectar. And at the beginning, I didn't Dice, think it was going to pero affect me. empezaron a pasar las semanas, And then weeks passed. empezaron a pasar los And meses, then months passed. y aquellas palabras se quedaron en mi corazón. And those words stayed in my heart. Empezaba a ir a la iglesia, I started to go to church. y en lugar de escuchar la palabra del Señor, Instead of hearing the word of God, empezaba yo a juzgar la palabra I del started Señor. to judge the word of God. Y en lugar de gozarme en la alabanza, Instead of having joy in empezaba praise and a worship, juzgar la alabanza. I started to judge Y en the lugar praise de and worship. gozarme con la adoración, Instead of having good empezaba- time with praise and worship, empezaba a juzgar la adoración y la música. and I started to criticize Dice, y praise desde and worship. entonces mi corazón se empezó a apartar de And then Dios. from there, my heart started parting from God. Cuando tú te empiezas a desanimar, When you get disappointed, tienes que preguntarte, you got to ask yourself, ¿quién te estorbó? who was in your way? ¿Quién llenó tu corazón y tu mente Who filled your mind and your heart de mentiras del diablo from lies of the devil que el diablo usó that the devil used para traer desánimo a tu vida to bring disappointment y to a your tu life? corazón? Hay gente que ha perdido su relación con Dios There's people that lost their relationship y with la God conexión con su iglesia. and the connection with their church. El otro día me platicó un pastor, escuchen The esto, other day, a pastor told me this. hablando con Listen, un pastor de mucho respeto y mucho prestigio. and with a pastor that has a lot of respect and a lot of prestige. Un hombre de Dios, A man of God con toda la extensión de la palabra. with all the extension in the word. Él me platicó y me dijo que todo su equipo de alabanza That all his worship team se le fue. left him. Me dijo, pastor, ¿podrías por favor Can you, pastor, please ayudarme? help me? Porque dice, se llevaron hasta los instrumentos porque eran de ellos. They even took the instruments because they were theirs. Dijo, tienes una guitarra, tienes algo que me ayudes. You got a guitar, something that you can help me with. Tienes pistas, dame algo. Give me something. Porque no tenemos con qué adorar en la iglesia. Y le dije, pastor, ¿qué pasó? We don't have what to praise and worship. Me dijo, mi líder de alabanza My
leader of praise and Empezó a worship mirar videos en YouTube. started to see videos on YouTube Empezó a mirar videos de otros predicadores. of other preachers. Y se empezó a llenar. And he started feeling himself. Empezó a escuchar la voz de otro pastor. And he started to hear the voice Empezó a of another escuchar la voz de pastor. otro pastor. Of another pastor. Y los videos que él empezó a mirar en YouTube And those videos that he started to see le on empezaron a YouTube enseñar que es pecado reunirse el domingo, and started to teach him that it was sin to que se tiene reunite que on reunir los Sunday. sábados, It has to be on Saturdays. y empezó a contaminar el corazón de todos los And he músicos. started contaminating the heart of Y all the musicians. un día los agarró a todos, And then one day he took them y all. de una semana a otra And from one week to the se other, habían ido todos a otra they iglesia. went to another church. Porque a veces no nos fijamos de lo que escuchamos. Because sometimes we don't pay attention to what Y we're eso- listening to. Eso estorba And that gets in your way tu vida cristiana. as a Christian. Tienes que tener cuidado. You got to be careful. Sí hay muy buenos videos en YouTube. There's very good videos on YouTube, yes. Sí hay muy buenos videos en Facebook. There's very good videos on Facebook. Nosotros también subimos nuestros videos a YouTube y Facebook. We put our videos on Facebook and YouTube Pero also. tienes que escoger lo que escuchas. But you got to choose what you listen to. El otro día escuchaba a un predicador allí, de uno de ellos. I was listening to a preacher Yo, one yo day. ni siquiera estaba escuchando, ¿verdad? I wasn't hardly Viendo el listening. video, I wasn't watching the video, pero yo lo escuché. but I heard him. Y este predicador decía And this preacher said que si un pastor that if a pastor tiene hijos que no son cristianos has children that are not Christians, o que se han apartado de la vida de Dios or that have departed from the life of o que God, no están sirviendo en la iglesia, and they're not serving at church, que si con qué cara están sirviendo en el ministerio, with what face are they serving in que the no han ministry? sido fieles a su propia familia, That they haven't even been faithful to que their own cómo family. pueden ser fiel a la obra del How Señor. can they be faithful to the will Pero of ese God, pastor no the works sabe of God? But that pastor Que doesn't know mi pastor, that my pastor, siendo un hombre fiel al Señor, being a faithful man to God, íntegro al Señor, in consagrado al Señor, consagrado, dedicado al Señor, dedicated to God, un hombre de oración, a man of un prayer, hombre de su esposa, a man of his un wife, hombre fiel a sus hijos. faithful to his children. De pronto sus hijos se apartaron de los caminos del All Señor. of a sudden, his children departed from Por un tiempo God's ellos se road. apartaron del Señor. For a time, they departed from Pero Christ. él y su esposa se mantuvieron firmes, But him and his buscando wife al firm, Señor, looking sirviendo for a la God, iglesia, serving the church, sirviendo al Rey de Reyes y Señor the de King of Señores, orando por sus praying, hijos, ayunando por sus hijos, fasting for their esperando el día waiting que for that sus day hijos regresen a la casa del to come Señor. back to the house of the Lord. Hoy su hijo es un pastor. Now his child is a Hoy pastor. su hijo está sirviéndole al He is Señor. serving God now. Su otro hijo His regresó other a la child, iglesia. he came back Y to su church. hija está sirviendo And también his- dentro de la also his congregación. daughter's serving God. Entonces, si no tienes cuidado de lo que escuchas, If you don't be careful what you're listening te va a to, estorbar en tu vida it's cristiana. going to get in your way in Bendito your sea Christian el life. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Blessed be the Lord. Porque no podemos agarrar una sola cosa Because we can't just take one thing y enseñar de ella and teach of that, sin considerar not to las consider realidades de otras personas que están viviendo. the realities of other people. Pero ¿sabes that una they've lived cosa? with. You know what? Eso se oye bien. That sounds good. ¿Sabes por qué? You know why? Porque el que lo está diciendo, Because the one that's saying it, a lo mejor sus hijos están en la iglesia. maybe his children are at A lo church. mejor tiene una iglesia, una familia muy linda. Maybe he has a beautiful family. Y entonces se está poniendo él mismo en un lugar de honor, And then he puts himself in an diciendo, honorable los place. míos sí sirven, My children do mis serve. hijos sí están en la iglesia. My children are at church. Y están juzgando al pobre pastor And he's judging that poor que pastor está orando, that's praying, pidiéndole al Señor, asking God, ayunando, fasting, esperando que sus hijos waiting for regresen his a los children to come caminos del back. Señor. Por eso es que tienes que tener cuidado, That's why you have to be careful. porque no todo lo que brilla es oro. Not everything that shines is gold. Alguien diga gloria a Cristo Jesús. Somebody say, Christ. Tienes que tener cuidado. We need Por to be eso la careful. Escritura dice, That's what the scripture says. ¿quién te estorbó? Who was in your way? La tercera cosa, The third thing, la tercera guerra the third war interna de un cristiano of an internal of a Christian es la falta de esperanza. is a lack of hope. Cuando el cristiano pierde la esperanza de la When vida.
Christians lose their hope. Cuando ya llega a la conclusión de mi esposo nunca va a cambiar. When he says, my husband is never going to change. No, y hay gente que dice ya ni Dios lo cambia. And there's some that say, not even God will change him. ¿No es cierto? Isn't that true? Hay gente que dice ya ni Dios lo cambia. They say, not even God will change him. Y luego hay dichos And then there's sayings que nos hacen mucho daño. that damage us. Dañan tu fe y te roban la esperanza. They damage your faith and take your hope. Árbol que nace torcido, And they say, tree that's kind of crooked, jamás su tronco endereza. you will never be ¿Y straightened dónde out. está el poder de Dios entonces? And then where's the power of ¿Y God? dónde está tu esperanza de que un día Dios va a salvar a tus hijos? Where's your hope that one day ¿Y God dónde is está going la to reach your esperanza children? de que un día ellos van a servirle al Señor? Or that they're going to serve God one day? Where's your hope? ¿Y dónde está tu fe y tu esperanza de que un día Dios va a salvar a tu esposo, a tu esposa, y que un día va a estar aquí de rodillas delante de la presencia del Señor? Where's your hope when one day they might be in the presence of God? ¿Y dónde están las promesas? Where are the promises? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Believe in the Lord Christ and your whole family. ¿Y dónde will be están saved. las promesas que Dios te ha dado? Where are the promises that God gave you? Pero el enemigo quiere desanimarte But he wants to put y él disappointment quiere in you. que pierdas la esperanza. And he wants you to lose the hope. La próxima vez que veas a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, The next time you see your family, your children, your husband, y quizás todavía mires a tu esposo borracho o bebiendo, or maybe you still see your husband drunk or drinking, tienes que mirarlo a los ojos you got to look at him in y the decirle: eyes. mira, yo estoy orando porque un día Dios va a transformar tu vida. I'm praying because one day God is going to transform Tienes your que life. inyectarle esperanza. You got to inject hope. Pero si te paras delante de él y dices: ay, viejo, ¿cuándo vas a cambiar? But if you stand before him, oh husband, when are you going to change? Oh, vieja, dice, Oh, oh, vieja, ya voy a cambiar. I'm going to change. Esta es la última vez. This is the last time. Esta es la última vez, vieja. This is the last time. Te prometo, vieja. Mira, I promise mira you. por esta, le dice. And then they say, because, I don't know. So this one. Vida sea de Dios, vieja, que voy a cambiar. You know I'm going to change. Vida sea de Dios. Oh, I'm going to change. Esta es la última. This is the last time. Y si por tu palabra, si por tu boca sale la palabra equivocada, And then if through your mouth the rock incorrect en word lugar comes de out, ayudarlo, instead of helping him, le robas la esperanza. you take his hope. Ay, viejo, pero si eso me has dicho toda la vida. But you always tell me this all my life. Tienes 20 años diciéndome lo mismo 20 years you've been telling y me no has this, cambiado. and you haven't changed. Parece que estás al revés. It seems like you're backwards. Estás igual que el compadre. You're the same as that Y, our friend. y ya el pobre hombre dice: ¿para qué la convencé a esta mujer, verdad? And then why did I convince her? Pero si por tu boca sale esperanza. But if through your mouth hope Sí, comes out, sí, viejito. yes. Porque yo estoy orando para que esta sea la última vez. Because I'm praying this is going to be the last time. Ya, yo te creo, amor. I believe you, my love. No, volteate para allá porque hueles poco feo. Just turn around because you smile a little bit. Yo te creo. But I believe you. Porque he orado para que esta sea la última vez. Because I pray for this to be your Porque last. yo creo que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario And I believe the blood of Jesus Christ Puede- shed on that cross. puede perdonarte, He can puede forgive you. limpiarte. He can cleanse Y you. quizás esta sea la última vez. Maybe this is the last time. Ay, viejo, esta va a ser la última Oh vez. man, this is going to be the En last el time. nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Y lo ayudas. And then you help him. Y le inyectas esperanza. And you inject Y hope. lo motivas. You motivate Porque him. si no, el diablo te va a robar a ti la esperanza. If not, the devil's going to take your hope. Póngase sobre sus pies y terminamos. I will stand to your feet. We're going to end. La rebelión Rebellion también roba. also steals. Es una guerra It's a war. en medio de la iglesia, la rebeldía. Being rebellious, it's a war in the middle of the church. Es una guerra. It's a war. Y cuando el creyente no se da cuenta, And when the believer doesn't understand,
El enemigo siembra rebeldía en el corazón He puts a seed of rebellion del creyente. in the heart of the believer. Y se rebela contra todo. And he rebels against everything. Se rebela contra el esposo, He rebels against the contra husband, la esposa, the wife, contra el jefe del trabajo, even the boss at work, contra sus líderes en la with the iglesia. leaders at church. Y es una guerra. It's a war. Es una guerra. It's a war. Ahora mira, la vida cristiana, The Christian life, y aquí voy a terminar, I'm going to end with this. es como el pueblo de Israel It's like the nation of Israel cuando iba hacia la tierra prometida. as they were going to the promised land. ¿Saben cuál fue la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob? You know what the promise was for Abraham, Isaac, and Jacob? Dijo, les daré una tierra donde fluye leche y miel. I will give you a land where there's milk and honey. Pero a mí me encanta Dios. But I love God. A mí me gusta Dios. I love God. Porque no les dijo lo que iba a tener que vivir en el medio. Because he didn't tell them what they were going to have to live in the middle. Eso lo dejó para su relación personal con ellos. He left it for their personal relationship with him. Y Dios fue tratando con esos aspectos de su vida. En el caminar de Israel In the walking of Israel, he started treating this with them hacia la tierra prometida. towards the promised land. Entonces Dios te ha dado una promesa. God has gave you a promise. Dios te ha dado promesa de vida eterna. God has given you a promise of eternal life, Dios te ha dado promesas de sanidad, of healing, de salvación, of salvation. pero no te dijo But he didn't tell you lo que ibas a vivir en el proceso, what you're going to live in the process, porque quiere vivirlo contigo. because he wants to live it with you. Ah, pero si me hubiera dicho, Oh, if he would have told me. mira, si te dice no caminas. If he tells you, you wouldn't walk, Si te dice no vas. you wouldn't go. Si le hubiera dicho a Israel no sale de Egipto. If they would have told the nation of Israel, they wouldn't have got him. Si le hubiera dicho vas a tener que cruzar el mar rojo, no, dice no, aquí no, aquí, If yo they would aquí have me told me you quedo. had to cross the Red Sea, oh no, right here. Si le hubiera Stop. dicho te va a faltar agua en el camino, They're going to try to kill you. In the road. te va a faltar agua Oh, en el- you're going to lack water. si le hubiera dicho van a venir los enemigos, tus enemigos, y te van a atacar por la espalda. And your enemies are going to attack you through the back. Va a venir Amalek y te va a apuñalear por la espalda. Amalek is going to come and stab you in the back. ¿Quién quiere ir a eso? Who wants to go to that? Pero a lo mejor dices, But you might say, qué duro, it's hard. qué difícil. It's difficult. ¿Cuántos se acuerdan del poema de las huellas? How many remember that poem of the Levanta la mano si te acuerdas del poema de las huellas. Of the footprints. You guys remember that? Mientras caminaba por la playa, And they were walking by the beach. miraba un par de huellas. He saw some footprints. Unas eran las tuyas y otras eran las mías. Ones were yours and ones were mine. Señor, pero he notado But I've noticed, Lord, que en el momento más difícil de mi vida that in the worst moment of my life, solamente he mirado un par de huellas. I only see 2 footprints. Señor, ¿por qué me has dejado? Why have you left me, Lord? Hijo, no te he dejado. And he said, son, I haven't left you. Si es que viste un par de huellas, If you only saw 2 footprints, es porque eran las mías. it's because they were mine. Porque Dios en el proceso Because God in the process, promete estar contigo. He promises to be with you. Él no te mintió, Él no He dijo didn't que iba a ser lie. fácil. He didn't say it was going to be Él dijo, en easy. el mundo vas a tener aflicciones, In the world you're going to have vas a tener afflictions. problemas, You're going to have problems. va a haber guerras, There's going to be wars. va a haber situaciones difíciles en tu vida. There's going to be difficult situations in your life. Pero cuando más me necesites, But when you more need me, estaré contigo. I will be with you.